La hoja en blanco, el terror y la fascinación de los guionistas. De verdad, no hay nada más fascinante y más terrorífico que una hoja en blanco. Cuando vos abrís el Final Draft y tenés esa página en blanco, tenés una travesía por recorrer de 100 páginas para llenar ¿con qué? Con un cuento. Eso es lo que necesitas, un cuento. Pero algo muy importante antes de elegir el cuento que vas a contar, que es el tema. Una película tiene que tener tema. ¿De qué habla la película? ¿Qué querés contar? Más allá de la historia que vas a narrar, el qué. Tenés que averiguar cuál es el qué de la película, y eso es el tema. Hablo de la violencia, hablo de la paz, hablo del amor, de la tristeza, de la soledad. ¿De qué hablo? Y a partir de ahí tenés que recurrir a la historia o a la idea. La gente confunde muchas veces idea con historia, y no es lo mismo. Una idea es algo muy poderoso, es algo casi milagroso que ocurre muy de vez en cuando, y a veces ni siquiera ocurre. Yo en mi haber tengo 14 películas, entre las cuales hay 2 ideas. ¿Qué es una idea? Una idea, por ejemplo, es, voy a contar la historia del Titanic. La idea es algo que se puede contar en una línea. La historia te lleva mucho más tiempo. Es cuando empezás a narrar y a narrar y a narrar, y hace 10 minutos que estás contándole un cuento a alguien. Eso es una historia y también es válida. Idea o historia, pero siempre tenés que tener un tema. Ser guionista no es una tarea fácil, pero fascinante. Para ser guionista tenés que aprender. Tenés que ejercitarte, tenés que incorporar conocimientos. Es como si nunca hubieras hecho gimnasia y querés tener un cuerpo escultural. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir a un gimnasio. Al principio va a ser difícil, vas a ir con entusiasmo, pero va a ser difícil. Te van a doler los músculos, te vas a cansar y al tercer día vas a tener ganas de abandonar. Cuando uno empieza a escribir ocurre más o menos lo mismo. Te enfrentás a tu computadora, abrís el programa, tenés todo el entusiasmo, tenés una idea, tenés una historia y empezás a escribir. Y es probable que no llegues a completar una página porque sentís que no podés, porque se te acaba la inspiración. Y entonces podés llegar a claudicar, pero no tenés que claudicar. Ahí es donde tenés que tener disciplina, ahí es donde tenés que tener tesón, tenés que ponerle garra y seguir hasta que se produzca el cambio de aire. Cuando se produzca el cambio de aire vas a poder seguir muchos kilómetros más, muchas páginas más. Entonces te vas a sentar y vas a poder escribir horas sin darte cuenta y se te va a entrar a desdibujar el espacio y el tiempo. De pronto se te hizo de noche y no te vas a dar cuenta. Ese es el primer síntoma que vas a sentir cuando tu cerebro se empiece a acostumbrar a la zona creativa. Y ahí vamos. Una vez que vos empieces a escribir racionalmente, lo vas a hacer desde un lugar muy consciente en el que vas a pensar cómo son los personajes, cuál es la trama que estás contando, dónde se desarrolla. Vas a pensar cada palabra que dicen los personajes, en la personalidad de los personajes, y vas a decir, ¿este personaje diría esto o no diría esto? Eso es trabajar todavía con la cabeza. Con la práctica, con el gimnasio, con el ejercitar el músculo, un día vas a entrar a la zona. Y cuando entres a la zona, que es una palabra, un neologismo muy mío, ahí vas a conocer a las musas. Y cuando conozcas a las musas, vas a conocer la maravilla de escribir un guión. Porque ocurre algo maravilloso. Eso que antes estaba acá, en el plano racional, empieza a ocurrir en otro plano, en un metapensamiento, empieza a ocurrir en este cerebro. Entonces, lo único que vas a hacer es mediunizar. Vos vas a entrar en una zona loca, vas a entrar en una zona meditativa sin darte cuenta, en la que los personajes, las situaciones, los lugares, se te van a aparecer como una película y lo único que tenés que hacer es escucharlos, verlos y copiarlos. Esto es lo que tenés que hacer. Vas a ser un medium de tu propia creatividad.
Ahí es cuando te convertís en un creativo. No importa el género que elijas para contar tu historia, pero sí es muy importante que logres que esa historia empatice con el espectador. Tenés que lograr crear un espejo en la pantalla. ¿Qué significa esto? Que el espectador se vea reflejado en la historia o en alguno de los personajes. Es importante que el espectador, cuando vea tu película, diga: yo reconozco a ese tipo, yo sé lo que le pasa a ese tipo, yo sé de lo que me está hablando el director o el guionista. Cuando eso no ocurre, el espectador se queda fuera de la historia. No se rompe esa cuarta pared imaginaria que hay entre la pantalla y la platea. Y se tiene que romper, porque es la única manera en que vos vas a movilizar al espectador, lo vas a conmover. Cuando vos ves que una persona en el cine derrama una lágrima, es porque se está creyendo la historia, está empatizando con lo que le pasa al personaje. Cuando ves que se asusta, es porque está ocurriendo la magia del cine. Cuando ocurre el efecto en la pantalla con la intención de asustarte, por ejemplo, y no ocurre eso en la platea, es un fracaso. No rompiste la cuarta pared. El espectador se queda afuera. Muy importante empatizar, y para eso es lo que hablamos en el punto anterior. Tenés que tener un gran conocimiento de lo humano, porque conociendo a tus personajes, conociendo lo que le pasa a tus personajes, también vas a conocer lo que le pasa al espectador, que también es un ser humano. El creativo funciona por asociación de datos. Es decir, vos tenés que contar con un compendio de información, con una biblioteca de datos que te permita ir y asociar. Si no, nunca va a aparecer ni la idea ni la historia. ¿Y cómo se conforma esa biblioteca que vos tenés que tener en tu cabeza? Se conforma con las vivencias de la infancia, con la escuela, con tu familia, con tus amigos, con los libros que leíste, con las cosas que escuchaste, con los viajes que hiciste. Todo eso es información que va a parar a una zona de tu cabeza. Parte de esa información se olvida, parte de esa información, porque fue potente, queda, y después tenés que incorporar mucha más información, porque el guionista no es un ser humano normal, el guionista es un narrador de historias, un narrador de muchas historias, de muchos personajes, entonces tiene que tener un gran conocimiento del humano. Y para ello tenés que desarrollar algo que yo llamo pasión por lo humano. Tenés que desarrollar el ojo que sabe mirar lo humano. Tenés que mirar a las personas, cómo se comportan, cómo son sus gestos, cómo sienten, cómo mienten, cómo lloran, cómo aman. Tenés que tomar de la realidad datos. Y te doy un consejo muy importante. Eliminar el juicio que vos tenés como persona frente a los demás. No digas este es malo, este es bueno. Tomá eso como características. No existen ni virtudes ni defectos. Esa es la mirada que debería tener Dios. Esa es la mirada que vos tenés que tener como Dios frente a tu historia, porque vos sos Dios, sos el dueño de la historia. Ahí va a ocurrir lo que vos quieras. Vos manejás el destino de la historia, el destino de los personajes. Entonces, de esa manera, observando, teniendo una mirada aguda, bien desarrollada sobre lo humano, vas a lograr tener personajes muy verdaderos. Vas a lograr tener, más que personajes, personas. Y ese es tu objetivo.